Caiga quien caiga. ¿Cuál es el objeto de esta secuencia? Que la verdad completa se sepa. Que todos los que tengan que pagar, paguen por lo que le han hecho al país durante todos estos años. Y para hacerlo, nosotros hemos creído conveniente que nos acompañe durante todo este proceso Katherine Ampuero. Bienvenida, Katherine. Gracias, Nicolás. Yo feliz de poder estar contigo en esta secuencia, Caiga quien caiga, todos los viernes, aquí en Exitosa. Me encanta. Ahora, ¿por qué Katherine Ampuero? O sea, yo creo que, y esto me refiero a lo que ha sido mi propia experiencia en los últimos años, ¿no? Jóvenes fiscales, jóvenes procuradores se han comprado por convicción la lucha contra la corrupción. O sea, el país le debe a esta generación de la que es parte Katherine Ampuero, que está haciendo posible que en el Perú ocurran cosas que no ocurrían así. O sea, que no han ocurrido nunca en realidad, ¿no es cierto? Sí, pues. Que no haya impunidad en el Perú. Sí, yo creo que en esta nueva generación, como tú lo estás mencionando, sí creemos en la justicia, sí creemos en que no debe haber impunidad, ¿no? Y la verdad que cuando nos toca asumir un cargo público, luchamos, trabajamos para lograr esos ideales. Ya estamos cansados de tanta corrupción en toda la administración de justicia, ¿no? Y que no solamente es Poder Judicial, Ministerio Público, sino principalmente de las autoridades de turno del gobierno. Ahora, hablemos para empezar, Katherine, de lo que ocurrió contigo y cómo resultó siendo tan significativo. Es decir, tú en determinado momento eras procuradora, ¿no es cierto?, bueno, anticorrupción, ¿no? Yo empecé en el sistema anticorrupción en la Procuraduría Fujimori Montesinos, ¿no? Tuve a mi cargo importantes casos de corrupción en esa época. Recuerdo uno muy emblemático que era el desvío de fondos de las distintas instituciones, llámese la policía, el ejército, la marina, la FAP, hacia el servicio de inteligencia, ¿no? Era un caso donde existían aproximadamente unos 45 investigados. También tuve a mi cargo, por ejemplo, el caso de Óscar López Meneses por su vinculación con Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Casos vinculados a la caja de pensiones militar policial, porque no nos olvidemos que ahí también hubieron muchos hechos de corrupción en donde estaban involucrados Vladimiro Montesinos Torres, Víctor Venero, ¿no? Valencia Rosas, en fin, fueron muchos casos. También me tocó informar en la Suprema, por ejemplo, la CTS que habría recibido Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Del señor Alberto Fujimori, donde ahí se logró pues que la Suprema confirme esa sentencia condenatoria en contra de Alberto Fujimori. Luego me tocó laborar en la Procuraduría de Lavado de Activos, ¿no? También en la Procuraduría de Orden Público, donde veíamos temas de organización criminal. Y posteriormente ya me tocó asumir el gran reto de la Procuraduría del caso Odebrecht. O sea, yo creo que es importante el recuento que has hecho, porque no es que tú llegaste de pronto de la noche a la mañana, ¿no es cierto? No, claro que no. A la Procuraduría, nadie sabe por qué, sino porque el lugar te tocaba, digamos, y eres una persona y eras una persona calificada para hacer lo que estabas haciendo. Ahora, tú en determinado momento, en la indagación que haces como procuradora, llegas a la conclusión de que hay que preguntarle algo que era necesario al presidente que estaba como testigo en ese momento, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando del caso de la interoceánica, ¿verdad? En el caso de la interoceánica no nos olvidemos que el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski ocupaba el cargo de ministro de Estado y al mismo tiempo eso lo hacía presidente del Comité de Proinversión. Entonces él tuvo una participación muy importante dentro de esta mega obra, en donde sabemos que fue otorgada a favor del consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet, ICSA, pero fue consecuencia del pago de una coima, un arreglo que quedaron con el ahora prófugo de la justicia, el expresidente Alejandro Toledo, en la suma de $35 millones, ¿no? Que iban a pagar todos los que conformaban el consorcio, ¿no? Y al final pagaron $20 millones. Entonces nosotros consideramos que pues
la declaración del señor presidente en este caso era de total importancia para poder llegar al fondo de las cosas. Porque la pregunta, claro, entonces él estaba sentado como testigo y tú en un momento le haces una pregunta sobre sus vinculaciones con Odebrecht, ¿no es cierto? Si él había tenido alguna vinculación. Sí, nosotros solicitamos a la Fiscalía, al fiscal Hamilton Castro, que cite al señor presidente. La diligencia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, ¿no? Con el doctor Hamilton Castro. Y yo le pregunto que en su condición de economista, cuando ya había dejado de ocupar el cargo de ministro de Estado, ¿no? O en la función pública, había servido, había hecho algún tipo de consultorías, algún tipo de trabajo pues, para esta empresa, ¿verdad? Así como también para otras empresas como Graña y Montero, JJ Camet, ICSA, ¿no? Y dentro de ellas, obviamente, Odebrecht. Y la respuesta fue pues una ofuscación. Se disgustó mucho con la pregunta y finalmente no la contestó. Ahora ya sabemos por qué esa indignación, por qué esa ofuscación y por qué negarse a responder, ¿no? Ahora sabemos que era porque estaba evidentemente vinculado a estas empresas. Sí, habrías realizado servicios de asesoría a través de su empresa unipersonal Westfield Capital, ¿no? Brindó servicios para Trasvase Olmos y brindó servicios con el tema del gas. Ahora también entendemos por qué el Ejecutivo y Marisol Perestello, la exministra, se molestaron tanto cuando nosotros decidimos asegurar el pago de la reparación civil y plantear una medida cautelar sobre Olmos. Que era lo lógico, ¿no es cierto? El presidente habría brindado servicios de asesoría en Olmos, ¿no? Entonces nosotros cuando tocamos esas acciones que tenía Odebrecht dentro de esta concesión, pues se molestaron muchísimo, se disgustaron muchísimo, porque nosotros estábamos buscando con eso que se pague primero al Estado, asegurar el pago de la reparación civil. Y ahora ya sabemos que el Ejecutivo, lo acaba de mencionar la ministra de Economía, Cooper, ¿no? Que ya tienen la norma que va a sustituir al decreto de urgencia 003. Y ahí seguramente van a poner lo que ya hicieron llegar al Congreso a través de sus observaciones, que antes de pagar al Estado la reparación civil, primero se tienen que pagar las deudas financieras. Es decir, hay que asegurar el pago a los amigos banqueros primero, antes que el pago a la reparación civil. Y a los proveedores, ¿quién les paga también? Que es la gran, o sea, ayer ha estado acá Hugo Alache, que ya la situación es desesperada. Más de 160 empresas han quebrado. Imagínate. Porque simplemente nadie piensa en ellas, ¿no? Este decreto de urgencia no ha servido para absolutamente nada. O sea, ¿qué dijeron? Que los objetivos de este decreto de urgencia era no romper la cadena de pagos. Tú lo acabas de mencionar, los proveedores han venido aquí a tu programa y han señalado que esa cadena de pagos ya se rompió hace mucho tiempo. Están desesperados por cobrar su dinero. Después se dijo que el otro objetivo era para no paralizar las obras. Las obras están paralizadas. Y el tercer objetivo, asegurar el pago de la reparación civil. Lo único que existe en el fideicomiso, gracias a este decreto de urgencia 03, son 20 millones de soles, ¿no? 15 o 20 millones de soles, no más. Eso, Nicolás, no representa, pero ni el 1% de la reparación civil que acaba de señalar el procurador y solo por 3 obras. Que es algo que ha llamado sinceramente la atención, porque el procurador, que no era muy locuaz, digamos, era más bien discreto, de repente, pero Catherine, está todo el día en radio, en televisión, declarando a los medios y diciendo que Odebrecht tiene que pagar más de $1.000 millones de reparación solo por una obra, por 3 obras, perdón. ¿No es cierto? Sí. ¿Y cuántas obras tiene Odebrecht? 20 y tantas, entiendo, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Entonces, el asunto es que resulta, digamos... Crea suspicacia. Claro, a mí me produce desconfianza el hecho que esta declaración se produzca en el contexto que Odebrecht ya concertó con el Ministerio Público una declaración que ayer yo he podido confirmar, porque está confirmado desde Brasil, que va a ser el 27 de febrero, y que en principio duraría los días 27 y 28. Y que además es una primera declaración. Es decir, si esa declaración de Barata resulta insuficiente, va a ser complementada con otras declaraciones sobre otros temas que queden pendientes o sobre otros temas nuevos que aparezcan después. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a, por fin, conocer la verdad, ¿no es cierto?, de todo lo que fue la red de corrupción, por lo menos de esa parte de la red de corrupción que se construyó y de la que fue parte Odebrecht. Claro, estas son declaraciones importantes que van a llegar a determinar, digamos, a qué políticos
se les ha dado aportes de campaña, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos cuál es el apuro del señor procurador en salir a señalar un monto de reparación civil y solo por 3 obras. Ni siquiera tienen el monto integral de la reparación civil como para salir a los medios de comunicación a informar a la ciudadanía, bueno, hemos calculado el monto de la reparación civil integral en tanto, solo de 3 obras. ¿Por qué tanto apuro? Evidentemente no era el momento más oportuno para salir a decirlo. Porque yo le he preguntado a una persona que ha estado siguiendo el caso y me decía, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿No es cierto? Podría ocurrir al sentirse Odebrecht atrapado, ¿no es cierto?, por este tipo de demandas, si son millones de dólares por 3 obras y esto lo multiplicas, no sé, por 10, o sea, le vas a cobrar 10.000 millones de dólares de reparación, que es una reparación que no se ha cobrado en ninguna parte del mundo. Pero digamos, la consecuencia podrían haber 2 consecuencias de esto. Primero, que Odebrecht diga, no colaboro más, rompo mis compromisos con la justicia peruana y se refugian en Brasil, donde además son parte de un proceso en el que ya tienen protección. Y en segundo lugar, se declaran en quiebra en el Perú. Entonces, ¿cuál sería el resultado práctico según este amigo, que voy a preguntarle si lo puedo nombrar la próxima vez que hablemos? Pero me decía, te pueden pasar 2 cosas, Nicolás, me decía. Una, que no hable. Y 2, que al declararse en quiebra no le puedas cobrar $1. Porque no le vas a poder sacar $1, está quebrado simplemente. Entonces no vas a tener para la reparación. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, pareciera, uno tiene derecho a ser suspicaz, porque en el Perú hemos aprendido a ser desconfiados, a que en realidad hay gente que quiere que eso ocurra. ¿Para qué? Para que no hable, pues, para que no sepamos lo que nos tiene que decir Barata el 27. Y faltan 25 días, debe haber gente que no duerme, ¿no? Bueno, de hecho que muchas personas me escribían ayer que cierren los aeropuertos, decía. ¿No? Mira, yo creo que aquí es muy importante retroceder en el tiempo y recordar que existe un convenio preliminar que está suscrito por el Ministerio Público con los representantes de la empresa de Odebrecht, ¿verdad? Cuyo contenido hasta la fecha no sabemos. Entonces nosotros no sabemos a qué se ha comprometido nuestras autoridades fiscales dentro de este convenio, de este acuerdo que ha suscrito con la empresa Odebrecht, ¿no? Para que Odebrecht le brinde toda la información y las investigaciones puedan avanzar, ¿cierto? Mientras no sepamos esas obligaciones a las que se ha comprometido, a las que ha asumido el Ministerio Público, entonces no sabemos, pues, qué es lo que le tienen que dar nuestras autoridades a Odebrecht para que den toda la información a la que se habrían comprometido. Ahora, ¿qué es? Ya, digamos que eso es bien difícil. Yo lo he conversado con el mismo Pablo Sánchez, ¿no? Indirectamente con Hamilton Castro, que el mensaje que mandaba era, tienen que tener confianza. Y yo le digo, en el Perú es bien difícil confiar, ¿no? Nos está pidiendo algo difícil de conseguir en el Perú, ¿no es cierto? Confianza. Pero, digamos, la discusión es, ¿qué es lo que nos puede dar el señor Jorge Barata? Y ahora resulta que no es solo Jorge Barata. Por lo que me han informado el día de ayer, es un grupo de funcionarios de Odebrecht que tiene cosas que decir, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosas nos van a decir? O sea, ¿qué cosas nos podría decir Barata a lo que le tienen tanto miedo, ¿no? Bueno, porque se entiende que aquí va a venir, según señalaron, pues la relación, por ejemplo, de aquellos periodistas, de aquellos abogados a quienes también habrían entregado beneficios, y los políticos pues involucrados, ¿verdad? Necesitamos nosotros información. O sea, por ejemplo, de las campañas electorales, exacto, la lista. Exacto. Uno por uno, todos a los que le dieron plata para sus campañas. Del señor Alan García, de la señora Keiko Fujimori, de la señora, bueno, aunque de Nadine y de Ollanta Humala ya está avanzada la información. Bastante, y bastante detallado, ya ha señalado dónde, cómo, cuándo fueron estas entregas, cómo se hicieron estas entregas, en qué lugares se hicieron. Ese tipo de información necesitamos que no solamente Barata la dé, sino también Boleira y Mameri, que han sido mencionados por Marcelo Odebrecht en su manifestación, ¿no? Que no solamente Barata tiene conocimiento de esto, sino Boleira, Mameri, y son personas que tienen que declarar. Entonces, ahora, por otro lado, si la Procuraduría no llega a un acuerdo con Odebrecht respecto al monto de la reparación civil,
lo va a tener que fijar el fiscal. Y obviamente Procuraduría no va a estar de acuerdo en ese monto, va a impugnar y finalmente va a ser un juez quien señale. ¿Quién va a resolver? Monto. Yo lo que aquí recomendaría, Nicolás, es que la Procuraduría retome las conversaciones con los representantes de Odebrecht. Estas conversaciones, durante mi gestión, las dejé en pleno proceso. Bueno, los de Odebrecht, ellos ya saben, porque desde mi despacho yo les informé desde la primera reunión que tuvimos, de que nosotros de ninguna manera íbamos a aceptar un cálculo basado en la coima pagada, es decir, el doble de la coima pagada. Y esto, permíteme unos minutos para explicar a la ciudadanía por qué. Porque en el Perú, Odebrecht ha tenido una mayor presencia después de Brasil. Después de Brasil es aquí en Perú donde Odebrecht ha sido beneficiada irregularmente con muchísimas megaobras, ¿no? En el Perú se han pagado coimas a expresidentes de la República, se han pagado coimas a exministros, cosa que, por ejemplo, no ha pasado en Estados Unidos, que no ha pasado en Suiza. Y sin embargo, a estos países, en Suiza, en Estados Unidos y otros más, van a pagar una reparación muchísimo mayor que a la que pretenden pagarnos a nosotros, que es entre 60... Bueno, a mí me dijeron 60 millones, el doble de la coima, ahora dicen 66, pero en función al doble de la coima. Eso definitivamente no lo podemos aceptar. Suponiendo que el cálculo que se haga, que el total de la coima fue 30 millones de dólares, pero si le pagaron solo a Alejandro Toledo 20, ¿qué pasa con el resto? ¿No es cierto? Por supuesto, o sea, ese cálculo... Ahora, el cálculo que ellos hacen es el de la parte, que es una cosa interesante también, ¿no? Que ellos dicen que la coima no la pagaron solos. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de la Interoceánica, ellos pagaron una parte de la coima y en todos los otros casos donde reconocen el pago de comisiones ilegales, ellos dicen, éramos parte del consorcio y nosotros pagamos el porcentaje que nos tocaba como parte de ese consorcio. Bueno, definitivamente nosotros, y creo como Estado, eso de considerar la coima como un punto de partida para establecer el pago de la reparación civil, eso no es aceptable, ¿no? Ellos han reconocido también en este convenio que firmaron con Brasil, Suiza y Estados Unidos, porque es un solo convenio que involucra a estos tres países, que han percibido ganancias o utilidades por 143 millones de dólares. Desde mi despacho, cuando estábamos en las conversaciones para llegar a un arreglo, a un acuerdo del monto de la reparación civil y la forma de pago, que involucraba solamente las obras en las cuales ellos estaban reconociendo haber pagado coimas. Las otras continuarían su proceso regular, su proceso normal de 3, de 5 años que va a durar el proceso, como el tema del gasoducto, ¿no? Entonces, cuando estábamos en esas conversaciones, ellos ya supieron cuál es mi posición, que no se va a utilizar como criterio el doble de la coima, sino avanzamos un poco más en estas conversaciones y tomábamos ya como referencia, como punto de partida, los 143 millones de dólares que habían recibido como utilidad, como ganancia. Y a este monto se iba a aplicar desde el doble hasta 5 veces más. Obviamente ellos iban a apostar solamente por el doble. Nosotros como Procuraduría íbamos a apostar a 4 o 5 veces más y a partir de ahí íbamos a negociar. Claro, pero de lo que sé hay que ser conscientes y yo sé que resulta duro. Porque cuando uno escucha al procurador, ¿no es cierto?, parece así muy justiciero, ¿no?, con su espada. Pero cuando uno piensa en las consecuencias que puede tener su declaración en un contexto como este, o sea, sobre todo a mí lo que me sorprende es que sale en todos lados, sí. ¿No es cierto? Está en todos los canales, en todas las radios, en todos los periódicos declarando. Es que es el aceptar un hecho que es crudo, que esta gente tiene la verdad y que vamos a tener que pagar un precio por la verdad. Es decir, ellos están reconociendo que son delincuentes, que han cometido delitos, sí, que han sido parte de una organización criminal y que tienen que pagar por eso. Pero nos están dando información que para nosotros es valiosísima, en dos sentidos. En el saber, en primer lugar, cómo estaba construida esta red de corrupción que incluye expresidentes, exministros, exfuncionarios de altísimo rango, árbitros, gobernadores y presidentes regionales, alcaldes, congresistas, porque eso también lo han señalado, periodistas, abogados, operadores de imagen, agencias de publicidad, es decir, es una red gigantesca, ¿no es cierto? Toda una organización criminal. Entonces, esa verdad es una verdad que nos resulta extraordinariamente valiosa, no solamente para desmontar las redes de corrupción, sino también para recuperar dinero, porque esta gente va a tener que pagar por eso.
Van a tener que devolver dinero que se llevaron del Estado peruano y van a tener que pagar penalidades. Entonces, yo sé que es una disyuntiva difícil, ¿no es cierto? De ser capaces de plantearnos la pregunta de cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por la verdad, ¿no? Que es duro. Yo ayer decía, nos tapamos la nariz y firmamos, digamos, pero si lo que vamos a tener a cambio es la verdad, Dios mío, yo no sé qué haría si fuera fiscal, si fuera Hamilton, ¿no? Castro. Bueno, pero no nos olvidemos cómo fue las negociaciones, por ejemplo, en Brasil. Dieron toda la información que permitió el avance de todas estas investigaciones, ¿no? Y dieron la información y una reparación civil de 2.400 millones de dólares. Entonces, la lógica, ¿a qué nos lleva? Si después de Brasil está nuestro país como el más perjudicado, evidentemente la lógica te dice que nuestra reparación civil debe ser menos que la de Brasil. Claro que los cálculos que está haciendo el procurador llevarían a una reparación superior a la que quedaron en Brasil y creo que eso no es racional, ¿no? Pero tampoco vamos a aceptar una reparación menor a la que pagaron en Estados Unidos, donde no coimearon a ningún expresidente, donde no hicieron ninguna mega obra, donde no coimearon a ningún exministro. Lo mismo en Suiza. En Suiza quieren pagar 116 millones de dólares, que es una suma muy superior, el doble prácticamente de lo que quieren pagar acá. Y ahí tampoco no hubo ningún exministro, ningún expresidente, ninguna mega obra. Entonces, eso tampoco creo que como país lo vamos a aceptar. Ahora, de que te van a decir totalmente la verdad, por ejemplo, en el tema del gasoducto, ellos dicen que todo fue limpio, que no hubo pago de coimas. Y déjame decirte, Nicolás, que eso yo no lo creo. Bueno, pero vamos a esperar qué dicen, porque digamos, eso han sido declaraciones... No, yo estoy segura que no van a aceptar pago de coimas en el gasoducto. ¿Y por Ahora, qué? el problema es que no pueden mentir. ¿Y por qué te digo que no lo van a aceptar? Porque no te olvides que ellos están demandando al Estado peruano en el CIADE, en Estados Unidos, justamente por el tema del gasoducto. Si ellos reconocen pagos en el tema del gasoducto, la demanda que están haciendo al Perú en el CIADE se les va a caer. Claro, pero también depende de cómo formule su interrogatorio el representante del Ministerio Público. Porque tú puedes decir, yo te doy 3 millones de dólares para tu campaña electoral, ¿no es cierto? Y te sostengo la campaña electoral y luego yo no te cobro por favorecerme en el gasoducto directamente, pero tú me estás pagando con el gasoducto, ¿no es cierto?, lo que yo hice por ti en la campaña electoral. Yo puse la mayor cantidad de billetes para que tú seas presidente. Ahora págame, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, no es una coima directa, pero sí es una forma, digamos, de compensar. Totalmente de acuerdo contigo, porque cuando se dan estos aportes de campaña, estas coimas, digamos, a los políticos, ¿no? Obviamente no lo haces de manera gratis. Ya es un lenguaje que no es necesario ni siquiera decirlo de manera expresa. Oye, me vas a dar obras. No, automáticamente tú sabes que si recibes ese aporte, lo vas a tener. Vas a tener que compensarlo. Claro, no es que se volvió de repente el señor Marcelo Odebrecht se volvió zurdo y quería la gran transformación en el Perú. Lo que quería era hacer negocio. Tenemos que terminar por hoy, Catherine. Esto es solo el comienzo de lo que vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, yo les voy a soltar un nombre del que hemos hablado, ¿no es cierto? El señor Milla. Ah, claro. Ese el señor Milla, que ahorita es funcionario de Odebrecht, ¿eh? Pero resulta que ese señor Milla es el que formó First Capital en el Perú. No, y no solamente eso, te doy la historia. Él empieza en el banco de crédito. En el banco de crédito, firmando los acuerdos de asesoría en representación del banco con Westfield Capital, la empresa del señor presidente de la República. ¿Ah? Y después pasó a trabajar a First Capital. Y ahora trabajando en Odebrecht. Y este señor ha sido citado ayer a la Comisión Lavajato del Congreso y no ha concurrido. Esperamos que pronto concurra porque este señor nos tiene mucho que decir, mucho que aclarar. Un consejo, Milla, que yo sé que nos estás escuchando. Acógete a la colaboración eficaz. Haz como ha hecho Barata, porque además está trabajando en Odebrecht, sí, en el departamento financiero de Odebrecht, ahorita. ¿Ah? Ahorita, o sea, qué cosa increíble, Dios mío. Tenemos que terminar por el día de hoy porque nos matan acá en la producción. Hasta el próximo viernes, entonces. Hasta el próximo viernes vamos a tener primicias, vamos a la yugular vamos a ir. Y el 27, agárrense por lo que viene, agárrense. Yo estoy esperando nomás que sea 27. Igualmente. Y me imagino que tú también, por supuesto. Catherine, todos los peruanos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Volvemos. Exitosa presentó Caiga quien caiga.